Hola, gente de YouTube. ¿Cómo están? Bien. Excelente. Bueno, aquí les traigo un nuevo fanfic, o quizá no, tal vez ya lo escucharon en otra parte, o tal vez no. El link del fanfic estará en la descripción, así que vayan y apoyen al creador para que se anime a sacar más capítulos. Bueno, ya los dejo con el fanfic. Así que nos vemos en el próximo video, cuídense mucho y que Dios los bendiga con mucho dinero. Y si no quieren dinero, entonces con muchos bebés. Capítulo 42. Desastre en Mocktown. Mayumi llegó a Mocktown, agarró al primer borracho que vio en la calle y lo interrogó. ¿Puedes decirme dónde están Bellamy y su tripulación? Sin embargo, el hombre solo le sonrió como un idiota. Al darse cuenta de que tal vez se lo había pedido con demasiada amabilidad, se corrigió, abofeteándolo 2 veces en la cara mientras algunos dientes salían volando. ¿Ahora me vas a decir dónde está Bellamy?, le preguntó de nuevo. Esta vez el hombre pareció recobrar la sobriedad y sus ojos se llenaron de miedo mientras señalaba torpemente en una dirección. Mayumi lo soltó antes de darle las gracias y marcharse en la dirección indicada. Pronto llegó a un bar, el mismo del que regresaban Zoro y Luffy, y entró sin ceremonias. Sin embargo, el hombre en cuestión no estaba allí, lamentó. Un hombre extraño con gafas horteras se le acercó cuando ya tenía una mujer del brazo en cada lado. La naturaleza radical de la situación había alcanzado su punto álgido. Sin embargo, Mayumi decide tener paciencia y le pregunta dónde está Bellamy. Lo que no esperaba es que el hombre empiece a alardear descaradamente de que forma parte de la tripulación e intente reclutarla contándole cómo ridiculiza a los principiantes que pasan por allí. Su paciencia no duró ni 2 minutos. Entonces volaron 3 cabezas, la del idiota y las de sus 2 groupies. Una docena de personas se levantaron para protestar contra las acciones de Mayumi. Sin suspense, el bar se convirtió en una película de terror con brazos, piernas y cabezas por todas partes. Tuvo la decencia de dejar con vida a quienes no formaban parte de su tripulación, pero aún así los interrogó para averiguar dónde estaba Bellamy. Finalmente se enteró de que el canalla había regresado a casa, bueno, en realidad no a casa, sino a una especie de villa. Si había pagado o no era un misterio. Mayumi entró y rápidamente divisó a un pequeño grupo de unas 20 personas. Una mujer que iba del brazo de Bellamy la miró con desprecio. ¿Qué haces aquí, niña? Estás en el lugar equivocado. Bellamy no necesita una niña, jejeje. Mayumi miró a la mujer sin expresión. Sinceramente, no entendía por qué estaba tan segura de sí misma. Ni siquiera era la mitad de guapa que Mayumi, y solo recurría al maquillaje y a ropa vulgar para realzar su apariencia. Lo único que le faltaba era un cartel que dijera, mujer fácil disponible. Ignorando al idiota engreído que iba a morir en 5 minutos de todos modos, Mayumi se volvió hacia Bellamy y le sonrió. Bellamy el encantado, oí hablar de las increíbles hazañas que tú y tu tripulación realizaron para mis amigos, y vine a intentarlo yo mismo. Lástima que, hasta ahora, todos con los que me he topado han muerto de un solo golpe. Ja, ja, ja. Bellamy permaneció impasible. Si tuviera que reaccionar ante las invenciones de alguien, ya habría muerto muchas veces, pero mientras se preguntaba qué quería esa loca, uno de esos hombres entró corriendo y cayó al suelo. Bellamy, todos en el bar están muertos, es una masacre, hay sangre por todas partes. La mirada de Bellamy se volvió gélida mientras se ponía de pie, furioso. Sus piernas ya comenzaban a tensarse. Perra, ¿qué le has hecho a Sarkuis? Bramó. Mayumi se burló de él, diciendo, no sé los nombres de todos los débiles que mato. Pues muere. Se abalanza sobre Mayumi, pero ¿de verdad esperaba ganar embistiéndola de cabeza como un toro? Por supuesto, Mayumi lo esquiva fácilmente y le da una patada en el estómago, que con su propia velocidad lo manda volando fuera de la villa como una estrella fugaz. Volviéndose hacia el resto de la tripulación, que la miraba con incredulidad, decidió comenzar a limpiar el lugar de basura inservible.
Poco después de que ella terminara, Bellamy regresó en un estado terrible al ver la habitación llena de los cuerpos de sus camaradas. No tuvo tiempo de maldecir ni de decir tonterías porque ahora era su turno. Tras dejarlo en un estado deplorable y medio muerto, Mayumi simplemente lo ató a un poste en la calle, pues le gustaba humillar a los demás, y lo dejó pasar sus últimas horas de vida en la humillación. Tras finalizar sus asuntos en Mocktown, Mayumi decide que es hora de reunirse con el equipo. Poco más de una hora después, encuentra la casa de Montblanc. Cricket parece haber terminado de hablar con los sombreros de paja y les pide que atrapen un pájaro. Mayumi no tiene ganas de dar un paseo por el bosque pudiendo echarse una siesta, sobre todo porque, aunque no vaya, encontrarán el pájaro igualmente. De lo contrario, no habrían podido ir a Esquipiea. Más tarde, Luffy regresa con un pájaro extraño y ruidoso, y Mayumi amenaza con comérselo antes de que finalmente se calle. Los monos inspeccionan el barco por última vez y, después de una pequeña fiesta, llegó la hora de partir. Una hora más tarde, la tripulación del Mugiwara y Mayumi estaban en alta mar cuando se acercaron a un enorme remolino. No tenía la misma fuerza que la isla que casi la mata, pero aún así fue más que suficiente para reducirlos a ellos y a su barco a polvo. Los monos guiaron su bote lo más cerca posible antes de tener que valerse por sí mismos. Al ver cómo el remolino los engullía cada vez más, incluso Mayumi se sintió nerviosa. Afortunadamente, una vez en el medio, reinaba una extraña calma. Mientras Mayumi se preguntaba cuándo empezaría, se oyó una carcajada. Caa Mugiwara no Luffy, voy a cortarte la cabeza. Caa Marshall de TH había llegado y gritó a la tripulación desde su viejo barco con forma de tronco. Estaba buscando a alguien con una buena recompensa para traer a los marines, así que cuando sus ojos se posaron en Mayumi, brillaron de alegría, mientras ordenaba a su tripulación que se acercara. Mala suerte para él, porque la corriente de Nokabia los estaba lanzando al cielo. Capítulo 43. Una buena noche de sueño. Nami gritó su orden mientras el resto de la tripulación observaba cómo el barco se ponía en vertical. Mayumi sabía que todo saldría bien, pero para estar segura, rodeó todo el barco con una capa protectora de Nen. Volaron durante varios largos minutos antes de atravesar las nubes y aterrizar en un mar blanco. Bueno, amigos, aquí nos despedimos. Si no he regresado en una semana, no se preocupen, encontraré la manera de volver por mi cuenta. Nami asintió y los demás le desearon buena suerte. Mayumi derribó al surfista y se subió a la moto mientras se alejaba a toda velocidad. En la carretera se cruzó con un tipo extraño con una máscara de carnaval que parecía estar deslizándose sobre el mar hacia el barco de los sombreros de paja. Pero dada su poca fuerza, Mayumi no le prestó atención y siguió su camino. Tras navegar un rato, se detuvo. Aquellas nubes la intrigaron, parecían tan esponjosas. Encontró una grande y bonita, y tras pisarla y comprobar que era inofensiva y sólida, guardó la tabla de surf y saltó sobre la nube, abrazándola. ¡Ah, el paraíso!, exclamó con pereza. Nunca había tocado nada tan suave. Qué agradable sería dormir sobre ello. No necesitó pensarlo mucho, porque en el momento en que cerró los ojos cayó en un sueño profundo. Tras unas horas de descanso inigualable, despertó y vio a otro hombre, esta vez con una máscara, que se acercaba a ella. Mientras se preguntaba qué querría aquella cosplayer, la persona le apuntó con su arma. Mierda. Que le dispararan nada más despertar no fue nada agradable. El proyectil explotó en sus brazos, que había recubierto con Nen para protegerse. No tenía otra opción, su pequeño oasis de dulzura no tenía espacio para esquivar. Afortunadamente, al igual que la primera, esta persona era simplemente débil y solo tenía aparatos divertidos. Una vez que pasó la explosión, Mayumi estaba obviamente ilesa. Cuando se fijó en el culpable, este disparó y huyó. Por supuesto, Mayumi no iba a dejarlo escapar sin dispararle, ni mucho menos. Tomando una bala de cañón de su dimensión, la rodeó de Nen, dándole la impresión de que se estaba incendiando.
Una sonrisa malévola apareció mientras apuntaba al impertinente que se había atrevido a atacarla y lo lanzaba con todas sus fuerzas. La bala de cañón voló a una velocidad ridícula, pero la precisión no fue muy buena. Aún así, impactó en el brazo, o donde debió haber habido un brazo, que se vaporizó por completo al contacto con la bala de cañón, mientras la persona gemía lastimeramente al huir. Mayumi no tenía motivos para perseguirlo. Su ataque nunca la había amenazado realmente, perder un brazo ya era castigo suficiente a sus ojos. Estirándose, decidió reanudar su viaje. Sin embargo, dejar la suavidad de su nube le dolía en el corazón, pero en ese momento tuvo una idea. Cortó una gran rebanada de 2 metros de largo y 1 metro de grosor, la guardó en su dimensión, sacó al surfista y reanudó su viaje. Tras unas horas a toda velocidad con la surfista, llegó a una pequeña isla flotante. Sinceramente, era mucho más pequeña de lo que esperaba. Llegó al muelle y atracó su barco antes de entrar en el pueblo. Tras un paseo de media hora, encontró una tienda. Sus ojos brillaron al ver a un hombre esculpiendo una nube para convertirla en almohada. Entró inmediatamente en la tienda. «Hola señor, ¿puede hacer algo con las nubes?», preguntó esperanzada. El hombre respondió con cierto orgullo propio de algunos grandes artesanos. «Eso. Por supuesto, ¿qué necesita, señorita?». Mayumi sacó su figura de surfista y la nube que había recortado y le pidió que le hiciera un asiento, con una almohada si sobraba alguna. En el peor de los casos, compraría la almohada aparte. Era la primera vez que el anciano hacía un asiento de nube, así que pasó 1 hora tomando medidas exhaustivas. Sin embargo, era un cliente habitual y llevaba más de 20 años esculpiendo en las nubes, por lo que la petición no le resultaba excesiva. Mayumi no podía dejar allí al surfista, pues quién sabía cuándo lo necesitaría, así que le permitió tomar todas las medidas que quisiera. Mientras él medía el asiento, Mayumi le preguntó qué deseaba y así se enteró de que había ruinas en el cielo sobre la ciudad. Al parecer, era un lugar muy peligroso y casi nadie regresaba, lo que atrajo su atención. Un lugar peligroso y siempre sinónimo de tesoro y misterio. Decidió marcharse al día siguiente tras pasar una buena noche de descanso en una posada que, por supuesto, tenía magníficas camas en las nubes. Temprano por la mañana, después de una buena noche de descanso, Mayumi saltó a su tabla de surf mientras miraba el mapa que había comprado antes. Contenía toda la información recopilada de las ruinas de aquellos que habían regresado. Básicamente, no había casi nada allí. Lo único útil era el propio mapa que conducía a las ruinas. Tampoco sabían cuándo datar esta ruina. Honestamente, lo único interesante que se había escrito era que esta ruina siempre había estado allí, mucho antes de que los habitantes de la isla celestial emigraran a ella. Tras poco más de 1 hora de navegación, Mayumi llegó a un lugar con una vista increíble. Nia, es genial. Por todas partes, sobre ella, había islas de todos los tamaños, flotando con escombros e incluso edificios encima. Le recordaba un poco a la película Avatar con todas sus islas flotantes. Además, desde allí ya no podía orientarse. Al fin y al cabo, su barco no podía volar, y en cierto modo envidiaba las frutas del diablo que permitían volar. Con un suspiro, supo que no tenía más remedio que tomar la ruta normal como todos los demás antes que ella. Tras devolver a la surfista a su dimensión, saltó a la primera isla, pero apenas puso un pie en ella, le dispararon una docena de flechas. Capítulo 44. Centinela. Mayumi rompió fácilmente las flechas que le dirigían, sin embargo, cualquiera que no tuviera aquí una logia se habría encontrado en una situación muy difícil. Y esa era solo la primera islita. Las demás prometían llevarla de isla en isla. Mayumi pronto se encontró a 2000 metros de altura. Saltó a una isla, pero sucedió algo aún más ridículo que todo lo que había experimentado hasta entonces. En el momento en que pisó la isla, esta se convirtió en grava mientras caía, maldiciendo al creador de aquella trampa. Mayumi comenzó a caer a una velocidad vertiginosa. Primero intentó usar el hilo de su marioneta para agarrarse a una isla, pero fracasó estrepitosamente.
Luego usó una garra nen para sujetarse a otra isla, pero el trozo al que se agarró se rompió. La situación realmente comenzaba a empeorar para Mayumi. En el aire, no sabía qué hacer, el suelo se acercaba peligrosamente, solo quedaban 1000 metros y, en cuanto a sobrevivir a semejante caída, ni siquiera quería intentarlo. Al no tener otra solución, decidió recurrir nuevamente a su nen, rezando para que apareciera algo que le permitiera volar. Contra todo pronóstico, su nen comenzó a reaccionar a sus deseos. Extrañamente, el nen ya no era rojo al formarse bajo sus pies, sino azul, y le crecieron lo que parecían ser 2 alas. Mayumi aterrizó sobre el lomo de una extraña criatura que seguía formándose. Tras casi un minuto, el animal terminó de tomar forma. Era una mantarraya. De punta a punta de las alas medía 8 metros, pero Mayumi sentía que controlaba su tamaño a su antojo y rápidamente se convirtió en una pequeña mantarraya de 2 metros de ancho. Era realmente adorable, tan pequeñita, era una habilidad nen, no era realmente un ser vivo y estaba completamente controlada por Mayumi. La mantarraya incluso podría usarse para el ataque, aunque esa no era realmente su función principal. Quién sabe si resultará útil algún día. En poco tiempo, Mayumi llegó al lugar donde había caído. La velocidad de la mantarraya era bastante buena y el consumo era mínimo siempre y cuando no la provocara. Mayumi ascendió cada vez más alto en el cielo. Después de unos 10 minutos atravesó una capa de nubes que se encontraba a 5000 metros por encima del nivel de la isla celeste, y ante ella apareció un espectáculo deslumbrante. Una enorme isla celeste, incluso más grande que la ciudad de la que provenía. En cuanto a cómo flotó, si fue de forma natural o artificial, solo quienes vivieron en aquella época pueden confirmarlo. Mayumi movió con cautela el rayo hacia la isla. Después de todo, quién sabía si había algún tipo de defensa aérea, nunca se puede ser demasiado precavido. Tras asegurarse de que no había nada que temer, Mayumi puso un pie en tierra firme. Aunque la isla era enorme, en realidad solo había un edificio que ocupaba todo el espacio. Mayumi empujó las enormes puertas y entró. Inmediatamente se oyó un ruido mecánico y se encendieron luces a ambos lados de los grandes muros. Era verdaderamente increíble que después de todo este tiempo los mecanismos siguieran funcionando. 5 minutos después se escuchó un nuevo ruido chirriante, pero las luces ya estaban encendidas. Ella esperó pacientemente y pronto apareció un robot, aunque se parecía más a un golem. Mayumi esperó, preguntándose qué iba a hacer, cuando él levantó el brazo y la golpeó con fuerza. No fue un golpe lento, pero para ella, ¿cómo podía ser peligrosa esa velocidad? Esquivó el ataque con facilidad y le estampó el pie en la cabeza. El robot retrocedió unos pasos y casi cayó al suelo, sin embargo, cuando se puso de pie, ella vio que estaba ileso. Sin embargo, no fue una simple patada, sino que fue reforzada con su nen. Mientras ella se quejaba de su dureza como si se burlaran de ella, el sonido de engranajes resonó a su alrededor. Incluso antes de comprender lo que le estaba sucediendo, ya había una buena decena de ellos a su alrededor. Genial, cada vez mejor. Tras algunos esfuerzos, logró romper una de esas latas. Si se le quitaran los láseres a un pacifista, era poco probable que hubiera una gran diferencia con estos, excepto en la forma del cuerpo. Al ver que era interminable, eligió un camino y se lanzó a toda velocidad por él. Esos viejos cadáveres eran fuertes, pero les faltaba velocidad. Si Mayumi quería despistarlos, no habría problema. Mientras corría, se quejaba. Al fin y al cabo, eran muchísimos. Sin embargo, el destino tenía otros planes para ella, ya que llegó a un callejón sin salida. Maldita sea, no hay otra opción. Mayumi se giró para mirarlos y suspiró al verlos empujarse unos a otros en los pasillos. Afortunadamente, su superioridad numérica parecía jugar en su contra. Lo molesto es que no se podía controlar con el titiritero. Su fuerza física era demasiado grande para eso. 30 minutos después, Mayumi exhaló con un suspiro. No había sido su pelea más larga, pero sin duda una de las más intensas.
No podía sacar nada provecho de esos cadáveres flacos, ni siquiera podía comérselos. No quería volver a pasar por aquello, así que decidió moverse en silencio, una decisión acertada ya que en el camino se encontró con al menos el triple de sus robots. El edificio era tan enorme por dentro como por fuera. Además, cuanto más avanzaba, más le decían sus sentidos que estaba descendiendo al mismísimo fondo de aquella isla flotante. Mayumi no pudo evitar preguntarse por qué existía ese edificio en ese momento. Para que hubiera tantos centinelas allí, debía tener algún valor mínimo. Después de caminar durante varias horas y pasar junto a innumerables robots, llegó frente a un par de puertas gigantescas. ¿Eso no huele a jefe? Sin otra opción, Mayumi no tuvo más remedio que pasar por allí. Tras extremar la precaución, apoyó las manos en las puertas y las empujó. No estaban oxidadas ni cerradas con llave, se abrieron sin dificultad. Como antes, cuando Mayumi entró, las luces iluminaban la habitación. Sin embargo, lo que vio la dejó perpleja. En la habitación había un enorme cubo. ¿Es esto un poneglyph? Capítulo 45. La verdad en el cubo. Mayumi miró con extrañeza lo que parecía ser un poneglyph. No había ningún jefe ni ninguna otra trampa como había esperado. Sin embargo, tras una inspección más detallada, no parecía ser un poneglyph. Podía ver surcos brillantes. Si en efecto se trataba de un poneglyph, estaba cubierto de surcos luminiscentes. Tras una inspección más detenida, Mayumi lo observó, pero al ver que no había peligro, decidió ir a observarlo más de cerca. Cuando Mayumi entró, las puertas se cerraron, pero no se preocupó demasiado. Podía sentir que no estaban cerradas con llave, solo cerradas. Mayumi llegó frente al cubo y se dio cuenta de que no se había equivocado. En efecto, no era un poneglyph, y además, de cerca era claramente evidente que ni siquiera tenía la escritura que solo Nico Robin podía leer. En su lugar, había extrañas marcas circulares fluorescentes de color azul claro que brillaban sobre la piedra, ya de por sí azul oscura. El misterioso cubo la fascinaba profundamente. Mayumi lo rodeó, observando cada detalle. Había dos puntos extraños en aquella piedra misteriosa. El primero se asemejaba a un ojo de cristal, o al menos lo parecía. El segundo, más difícil de encontrar, tenía una extraña forma parecida a un interruptor. Mayumi vaciló. Esto no sería una maldita bomba, ¿verdad? Mayumi respiró hondo y pulsó el interruptor. Durante más de un minuto se oyeron ruidos mecánicos antes de que sucediera algo increíble. El cubo comenzó a proyectar una imagen difícil de discernir, pero que iba mejorando en la pared. «Esto es una especie de proyector retro del siglo olvidado», exclamó jadeando. Una imagen comenzó a aparecer en la pared hacia la que apuntaba la bola de cristal, y luego apareció un hombre. Era alto, pero lo que más llamaba la atención era su chaqueta y gorra azul marino. Mayumi lo presentía, incluso en su imagen. Era fuerte, debía de estar al menos al nivel de un almirante, quizá incluso de un almirante jefe de siglos anteriores al período Sengoku. Mayumi no tenía prisa, aunque la máquina parecía funcionar lentamente, probablemente como consecuencia de este siglo de inactividad. El hombre parecía estar esperando a alguien, entonces apareció otro hombre, tenía una sonrisa en su rostro, pero Mayumi no sintió ninguna calidez en ella, solo sintió disgusto hacia ese hombre sonriente que se reunía con la Marine. Este hombre sonriente no había venido solo, otro permanecía obedientemente detrás de él. Claramente, el hombre sonriente era su superior. Es una pena que solo grabara imágenes y no tuviera ningún sonido, porque Mayumi podía percibir claramente que la conversación no era ordinaria. El marine parecía estar preguntándole algo al hombre sonriente, y este último pensó un momento antes de asentir. Resultaba extraño que una persona del nivel de Sengoku o de un almirante pidiera ayuda a gente que le provocaba una extraña sensación de repugnancia. Fue entonces cuando recordó que ya había sentido tal repugnancia por aquel hombre que se quedó mirando estúpidamente al mar después de que la isla se hundiera. Mientras Mayumi estaba sumida en sus pensamientos, el hombre sonriente se volvió hacia su compañero y le dijo algo.
Su seguidora sintió mientras una de las escenas más repugnantes que Mayumi había visto jamás se desarrollaba ante sus ojos. El cuerpo del seguidor comenzó a deformarse, era simplemente repugnante, los huesos sobresalían, la sangre fluía, parecía como si estuviera a punto de explotar. Sin embargo, esto no sucedió, continuó hinchándose hasta que adquirió una forma grotesca entre lo que parecía un hombre y un cerdo gigante de 3 metros. Mayumi se tapó la boca con la mano con disgusto. Era como si incluso a través del vídeo pudiera ver el horror y oler su hedor. Además, la marine frunció el ceño. El hombre, si es que aún podemos llamarlo así, desapareció. Bueno, en realidad no desapareció, pero su velocidad era simplemente demasiado rápida para ser vista, incluso con el nivel de Mayumi. Ahora comprendía por qué el marine parecía tan educado y les pedía un favor. Su monstruo era fuerte. El vídeo duraba varias horas, en cada una de las cuales uno o más marines pedían favores a seres igual de horribles que el anterior. Mayumi sabía que entre cada intercambio transcurrían decenas, tal vez incluso un siglo, lo que significaba que a lo largo de la historia el gobierno mundial había trabajado con estos horrores por alguna razón. Justo cuando Mayumi pensó que todo había terminado al desaparecer la imagen, esta dio paso a una frase que le heló la sangre. No estaba escrita en una lengua antigua, sino simplemente en el lenguaje común, aunque con el paso del tiempo el dialecto siempre era un poco diferente. Mayumi logró entenderla. Ellos, entre nosotros, demonios. Mayumi permaneció en silencio, con el rostro serio, sin apartar la vista de la frase que ahora había desaparecido de la pared. ¿De verdad existían los demonios en el mundo? Sí, acababa de verlos, y el tipo inquietante que había conocido le había dado la misma sensación. ¿Por qué la Armada les pide ayuda a lo largo de la historia, y por qué incluso los demonios acceden a ayudarlos? Mayumi desconocía cuántos demonios existían en el mundo, pero incluso si solo fueran unos pocos, si todos ellos estuvieran al nivel de un almirante o peor, este mundo y sus habitantes estarían realmente en serios problemas. Entonces lo comprendió. Ese demonio estaba trabajando con los marines en la búsqueda de algo, y uno de ellos había aparecido después de que la isla se hundiera. Mayumi sacó la fruta del diablo que aún permanecía en su dimensión y la miró con severidad. Ella desconocía qué le había hecho esa extraña energía a la fruta, pero era posible que la estuviera buscando. Lo guardó en la dimensión, lo que realmente hizo que cada vez le dieran menos ganas de comerlo. Su expresión era sombría. No es de extrañar que la Marina de repente le impusiera una recompensa de 500 millones, a pesar de que nunca había hecho nada para enfadarlos. Evidentemente, esta fruta, o mejor dicho, la energía fusionada con la fruta del diablo, tenía un gran valor, tanto para estos demonios como para los marines, pero ¿para qué servía? Estos demonios parecían fuertes incluso sin una fruta del diablo. ¿Acaso podían siquiera comerla? Cuenta una leyenda que 2 demonios en un mismo cuerpo provocan la muerte de su huésped. Todo le daba vueltas en la cabeza y decidió dejar de pensar en ello. Justo cuando iba a irse, vio que se había abierto un compartimento en el cubo. Dentro había una extraña flor rosa. Sin embargo, de un vistazo, Mayumi supo que era una fruta del diablo, la primera fruta del diablo que conocía que no era una fruta. Cuando fue a recogerla, el edificio empezó a temblar. Ya, otra vez no. Demasiado tarde sintió que todo el edificio se derrumbaba. Al diablo con esa fruta del diablo, huyó para salvar su vida. Capítulo 46. Paisaje impresionante. Mayumi salió del edificio lo más rápido que pudo e invocó a su rayo para que saltara lejos. El edificio y la isla sobre la que se encontraba cayeron del cielo frente a ella. Al no tener nada más que hacer ahora que su aventura allí había terminado, regresó a la isla del cielo. Había visto mucho y tenía que pensarlo seriamente. Después de todo, si los oficiales de alto rango de la Marina la estaban persiguiendo y si demonios tan poderosos como almirantes venían por ella, entonces su poder actual era inútil contra ellos.
Sin embargo, pasaron los días y simplemente no pudo encontrar una solución. Decidió dejarlo de lado por el momento, solo tenía que esforzarse por ser más fuerte. En cuanto a lo que sucedería en el futuro, dejémoslo para más adelante. Mayumi fue a ver al anciano a quien le había confiado su sueño de un colchón de nubes. Al llegar a la tienda, Mayumi no tuvo tiempo de abrir la boca antes de que el anciano señalara en una dirección. Mayumi giró la cabeza y vio un magnífico asiento con la forma del suyo actual. Abrazó efusivamente al anciano, agradeciéndole su magnífico trabajo. Mayumi lo ayudó a subir a su bote y casi quiso dormir allí, aunque sabía que no sería un sueño reparador. Suspiró y, pensando en lo mucho que llevaba allí, decidió ir a ver a los sombreros de paja. Eso la tranquilizaría, sobre todo porque tenía una almohada muy cómoda en su casa. Tras despedirme del anciano y pagarle generosamente por el colchón y la almohada, no fue muy difícil alegrarlo enormemente, dado que un berry equivale a 10.000 extols. Cualquier pirata de segunda categoría que llegara con 1.000.000 de berries sería rico aquí, y no estamos hablando de Mayumi, que después de todas sus aventuras tenía casi 50 millones. Al entregar $500.000, el anciano casi se desmaya. Una muestra de su gran fortaleza mental, adquirida a lo largo de los años. Mayumi sube a la tabla de surf y se dirige hacia Esquipiea. Unas horas más tarde, cuando ya oscurecido, llega cerca de Esquipiea, o al menos a lo que quedaba de ella después de que Ener lanzara su esfera de nube eléctrica contra la ciudad. Mayumi encontró rápidamente Upper Yard. No fue muy difícil con los sombreros de paja haciendo una fogata y gritando en medio de la noche oscura. Se autoinvitó a la fiesta, que ya estaba a la mitad, con toda naturalidad. Tras un breve saludo a los sombreros de paja que la vieron, se lanzó sobre la pierna de Zoro, quien solo arqueó una ceja mientras seguía bebiendo. ¿Un mal día?, preguntó tras un momento. Mayumi respondió con un ¿Quieres hablar de ello? No pudo evitar preguntar, al ver que ella no decía nada más. Mayumi negó con la cabeza. De hecho, dudaba en hablar del tema, pero ellos tenían su propia aventura y no quería molestarlo con sus problemas. Ella conocía bien a Luffy y su tripulación, así que si hablaba de ellos, solo conseguiría que se convirtieran en un nuevo objetivo, además del suyo. El gobierno ya los consideraba una molestia. Si imaginaban que ella formaba parte de su tripulación, su recompensa se dispararía, y almirantes, o peor aún, demonios, podrían venir a exterminarlos a todos. Así que, tras pensarlo bien, decidió no contárselo. Quién sabe si serían lo suficientemente locos como para atacar directamente el cuartel general de los marines y preguntar por qué tenía una recompensa. Zoro pudo ver que ella dudaba en hablar y que realmente no sabía qué hacer. Él tampoco era muy bueno en eso, así que decidió permanecer en silencio y escuchar si ella quería hablar del tema. Mayumi agradeció el silencio y finalmente logró conciliar el sueño. Zoro suspiró al verla dormida. Realmente le costaba lidiar con ella. Cada vez llegaban más miembros de la tripulación, pero al ver que estaba durmiendo, nadie la molestó, aunque Luffy lo intentó, pero Nami le enseñó lo que significa la cortesía con un par de buenos puñetazos. Temprano por la mañana, Mayumi se despertó cuando Luffy se fue a robar oro con Nami. Poco después regresaron diciendo que él había robado oro y que tuvieron que huir. Todos se apresuraron a subir al barco. Incluso Mayumi palideció al ver el enorme cañón con el que los habitantes los perseguían. Solo Robin sabía que en realidad era un pilar dorado. Regresaron rápidamente al Going Merry y siguieron a Konis y a su padre, que los llevaban al final de la isla celeste. Ten cuidado al bajar, eso. Mayumi nunca había sentido tantas ganas de maldecir a alguien en su vida. Podría haberse callado o haber explicado correctamente, pero no, te dice que tengas cuidado con una caída de 10.000 metros. Claro, una especie de pulpo los alcanzó, pero eso no lo justifica. Miren qué paisaje tan magnífico. Mayumi no tuvo ánimos para disfrutarlo, la preocupación la agobiaba un poco. Zoro llegó a su lado y permaneció en silencio. Mayumi sabía perfectamente que esperaba que le hablara, pero no podía. El secreto era demasiado grande para ambos y para ella en ese momento.
Él era demasiado débil para guardar semejante secreto. Sin saber qué hacer, Mayumi simplemente apoyó la cabeza en su hombro, contemplando el cielo que se extendía hasta el infinito ante ella. Zoro podía sentir las miradas burlonas de la tripulación, pero se mantuvo impasible y no se movió, dándole a Mayumi el tiempo que necesitaba para recuperarse de lo que la preocupaba. Mayumi iba a disfrutar de él un rato más y se quedó quieta durante un buen rato, pero cuando terminó le dio un beso en la mejilla y salió corriendo riendo. Zoro la miró con una sonrisa burlona. Ya no iba a sonrojarse como una niña pequeña, después de todo, ya había hecho cosas mucho peores. Negó con la cabeza mientras iba a buscar algunos altares poderosos para despejar su mente, que cierto gato salvaje había invadido. Capítulo 47. Adiós, amigo mío. Después de unas horas, el globo con forma de pulpo comenzó a hacerlos caer. Usopp, en uno de sus raros momentos de gloria, logró encontrar un plan para salvarlos a ellos y a la nave. Mayumi estaba preparada para lo peor y para que todos subieran a su raya en el peor de los casos. Sin embargo, no lo hizo porque sabía que la nave no terminaría cayendo de la isla celeste. Todos se regocijan por su aterrizaje seguro, sin embargo, los focos se encienden uno tras otro. De todos los lugares posibles, tenía que ser una base de la marina. Mayumi maldice su mala suerte. Lo último que necesitaba era que los marines la asociaran con los sombreros de paja. No le gustaba mucho, pero no tenía más remedio que dejarlos a su suerte. Mientras todos los demás huían, el barco fue capturado y Zoro, que quería recuperar su espada, fue apresado. Como Mayumi no tenía nada que hacer, utilizó su titiritero para controlar a un centenar de soldados mientras se dirigía a la mazmorra. Luego, sabiamente, entró en la celda de Zoro y se sentó junto a él. Su rostro al entrar en la celda, con el marine abriéndole cortésmente la puerta, era una obra maestra digna de contemplar. ¿Qué haces aquí?, le preguntó. Solo te hago compañía, ¿qué más? Zoro suspiró al oír su respuesta y bajó los hombros con resignación. No puedes ayudar a los demás en lugar de encerrarte aquí. Se las arreglarán perfectamente aunque yo no intervenga. Además, si los marines me ven ayudándote, será peor para ti que para mí. ¿Qué quieres decir?, preguntó Zoro, que pareció sorprendido por su respuesta. Mayumi lo pensó y, después de hacer que Zoro prometiera que no se lo contaría a nadie, ni siquiera a Luffy, le habló de la problemática situación en la que se encontraba, del vídeo, del motivo de su recompensa, de los demonios. Le contó todo, ya que, de todos modos, confiaba plenamente en él. Tras escuchar todo, el rostro de Zoro mostró una inusual preocupación, y solo por eso ella le estuvo agradecida. ¿De verdad no hay nada que podamos hacer para ayudarle?, intentó preguntar de todos modos. Zoro, agradezco tu preocupación, de verdad, pero estén aquí o no, nada cambiará. ¿Crees que solo por estar aquí puedes luchar contra millones de marines de todo el mundo, desafiar a los 7 guerreros del mar, a los 3 almirantes, que son incluso más fuertes que los guerreros del mar, y a demonios al menos del mismo nivel que los almirantes? Sinceramente, si nos ven juntos, solo te perjudicarás, y viajar contigo solo me convertirá en un blanco fácil para estos enemigos. Zoro suspiró. Entendía la lógica, pero a pesar de todo, no quería que le pasara nada a esa chica que tenía delante. De acuerdo, no te impediré que lo manejes como quieras, pero mantente a salvo. Mayumi le dedicó una brillante sonrisa mientras asentía con la cabeza, y Zoro sintió que su corazón daba un vuelco. Sin embargo, negó firmemente con la cabeza y lo atribuyó a la preocupación que sentía por ella. Tenía un sueño y tener esos sentimientos al ver una relación solo lo obstaculizaría en su camino hacia su objetivo. Mayumi permaneció allí junto a él, con la cabeza apoyada en su hombro durante un largo rato, hasta que Usopp también fue llevado a su celda. El guardia, al notar lo extraño de la situación, ya que se suponía que Zoro estaba solo, no tuvo tiempo de gritar ni siquiera de mirarla bien antes de que él se convirtiera en una marioneta que Mayumi podía controlar a su antojo. Luffy y Sanji llegaron más tarde para liberarlos, aunque en realidad no estaban encerrados, ya que Mayumi había convertido a todos los soldados en muñecos.
Los sombreros de paja se reagruparon y Mayumi quiso marcharse por su cuenta. Luffy intentó detenerla, pero Zoro lo detuvo, diciéndole que la dejara ir. Mientras los sombreros de paja causaban un gran caos en la base del G8, absolutamente nadie se percató de un rayo azul que volaba en la oscuridad de la noche, saliendo de su base. Mientras los sombreros de paja intentan escapar, Mayumi ordena a la marioneta que cause caos. Algunas atacan a sus aliados, otras disparan indiscriminadamente con cañones contra los muros de su fortaleza, algunas incluso atacan al comandante. Los sombreros de paja escaparon de la base con mucha más facilidad dado que los marines controlados ya habían recuperado todo el tesoro que habían llevado al barco. Mayumi voló por el cielo durante una hora antes de aterrizar finalmente en el mar y continuar con el surfista, pero en modo submarino para mayor seguridad. Cuanto más secretos sean sus movimientos, más difícil será para la marina o los demonios atraparlo. Mayumi se sintió un poco triste, sabía que era la última vez que vería a su pequeño Going Merry. Le hubiera gustado despedirse de él para siempre, pero Mayumi quería hacer algo que requería adelantarse un poco a la tripulación de sombrero de paja e incluso a la trama principal del manga. Afortunadamente, aún pudo despedirse de él en la base del G8 antes de partir. Para lograrlo, Mayumi alcanzó la máxima velocidad que el surfista podía ofrecerle en modo subacuático. No perdió tiempo esquivando a los gigantescos tiburones y simplemente navegó a gran velocidad. Era poco probable que alguno de ellos decidiera perseguirla, pero incluso si así fuera, por mucho que corriera, no la alcanzaría. Mayumi creó algunas islas pequeñas e irrelevantes antes de finalmente lograr la pose eterna de una de las islas más odiadas del mundo. Un día después, cuando por fin llegó a su destino, Mayumi se dio cuenta de que incluso los reyes del mar estaban huyendo de esa región, pues para los que se quedaron ya era demasiado tarde. Capítulo 48. Viajando con una reina. Mayumi observó a los pobres reyes del mar con pajaritas en la cabeza y volantes en el cuerpo. Miró la isla con forma de corazón, donde siempre había un arco iris y no pudo evitar estremecerse. Aquí está Kamabaka, una isla donde puedo encontrar a los revolucionarios. Mayumi caminó hacia la isla. A lo lejos pudo ver a hombres vestidos de mujer persiguiéndose unos a otros como niñas pequeñas. Era extraño, por decirlo menos. Mayumi llegó a tierra firme y rápidamente atrajo la atención. Rápidamente se vio rodeada por docenas de Okama que la examinaron minuciosamente. «Hola, jovencita, ¿qué te trae al reino de la libertad?», preguntó un Okama dando un paso al frente. «Me gustaría hablar con la persona de mayor rango en esta isla, por favor, es muy importante». Lo siento, pero nuestra emperatriz está muy ocupada en este momento. ¿Qué necesitas, niña? Incluso si se trata de una pregunta que podría ayudar al ejército revolucionario. Ante estas palabras, los Okama se quedaron helados. No era ningún secreto para nadie que esta isla estaba aliada con los revolucionarios, pero la gente aún evitaba hablar de ello en voz alta. «Ve y avisa a la reina Ivankov inmediatamente», gritó un Okama que parecía ser el que tenía más autoridad. Unos 10 minutos después, Mayumi se encontraba frente a un gran castillo. Como era de esperar, era casi completamente rosa, con enormes corazones en lo alto de cada torre. Mayumi fue invitada a entrar y se acercó a un trono, donde una mujer alta estaba sentada mirándola. Pensaba que encontraría un Okama, así que se sorprendió bastante al ver en su lugar a una hermosa mujer. Aunque era muy alta, no era exagerado decir que medía casi 5 metros. Era la persona más alta que jamás había visto. No todos los días se ve a alguien que triplica tu altura. Al fin y al cabo, era una reina, así que hizo una reverencia cortés antes de hablar. «Reina Emporio Ivankov, durante mi viaje descubrí información importante que creo que podría ser de interés para el ejército revolucionario». «Habla, querida, ¿qué has descubierto?», declaró la reina, interesada en lo que oía. «Por favor, discúlpeme, pero prefería hablar de esto en privado. Es un tema muy delicado». De repente, la reina se puso de pie y sus dedos se convirtieron en agujas mientras se apuñalaba a sí misma.
Lo que sucedió a continuación fue aún más impactante, ya que la hermosa mujer se transformó en otro de sus Okama con una apariencia dudosa. Yeah. Sígueme, mi amor. Mayumi suspiró mientras seguía a la reina. Sinceramente, prefería su forma femenina, al menos era hermosa, pero esta forma era, en el mejor de los casos, divertida, y en el peor, repugnante. Mayumi llegó a una habitación rosa que, para su gran sorpresa, resultó ser el dormitorio de Ivankov. Muy bien, ahora, si no eres un asesino enviado por el gobierno, puedes hablar conmigo. Mayumi suspiró. Estar con el gobierno mundial es lo último que quiero ahora mismo. Mayumi comenzó a contarle a la reina Emporio Ivankov sobre su viaje y la repentina recompensa, cuando, al llegar al paso de los demonios, Emporio Ivankov se levantó de repente y la señaló. ¿Tú te encontraste con un demonio? Ven conmigo, tenemos que ir a ver a mi amigo dragón el revolucionario, necesita saber de ti sí o sí. Mayumi ya se lo esperaba, aunque no estaba segura, así que no le sorprendió demasiado. Sin embargo, conocer al padre de Luffy le pareció bastante interesante. Prepararon rápidamente un bote y Mayumi se quedó mirando atónita el barco que, sorprendentemente, no era rosa. De hecho, parecía un barco mercante completamente normal. ¿Qué esperabas, Yeara? Vamos a reunirnos con Dragón y el lugar es secreto, ¿no querrás que escribamos ejército revolucionario en letras grandes en la vela, verdad? Dijo la reina, notando la extraña mirada de Mayumi. Mayumi subió al barco y este comenzó a zarpar. Miró a su alrededor y vio que junto al timón, donde el navegante comenzó a navegar, había una pose eterna marcada como Baltigo. Mayumi señaló la pose eterna y le preguntó a Emporio Ivankov. ¿No deberías mantener en secreto el cuartel general del ejército revolucionario? ¿Y si yo fuera un espía? Oh, Dios mío, es cierto, no lo había pensado. Toda la tripulación se giró sorprendida para mirar a su reina, Emporio Ivankov. Yeah. Por supuesto que estaba bromeando cuando pensé en esas posibilidades, pero sé juzgar a la gente y no mientes. Ja, nos habéis engañado de verdad. Grita un tipo cualquiera. Mayumi se frotó la frente. Era un grupo de gente realmente extraño, ¿quién convertiría un tema tan serio en una broma? El mundo de One Piece era verdaderamente un lugar donde convergían todos los personajes más extraños. Según la reina Emporio Ivankov, el viaje a Baltigo duró varios días. Además, como los Okama no pasaron desapercibidos y se negaron rotundamente a cambiarse a ropa normal, Mayumi tuvo que hacerse cargo de todos los problemas que surgieron durante el viaje. Sin embargo, tras hablar con Okama durante unas horas, le pareció divertido. Al fin y al cabo, eran personas como cualquier otra, con sus propios gustos y cultura. Le pareció que las reacciones que había leído sobre Sanji en la isla eran exageradas. Probablemente ni una sola vez se le ocurrió entablar una conversación de verdad con ninguno de ellos. No había pasado ni un solo día cuando un barco pirata intentó abordarlos, y Mayumi acabó hundiéndolos en el océano. No sentía mucha lástima por los piratas, al fin y al cabo la mayoría no eran Luffy. Sin embargo, esto fue solo el comienzo de una larga serie de problemas. Capítulo 49. Yeah. Unas horas más tarde, despertaron a Mayumi para que se encargara del rey del mar que seguía a nuestro barco demasiado de cerca. Luego, una tormenta dañó el timón, lo que requirió varias horas de reparación antes de poder continuar. Pero los problemas no terminaron ahí. En tan solo 2 días, 6 barcos piratas resultaron dañados y otros 2 se rompieron debido a las tormentas. Al tercer día, cuando un Okama lo llamó, sintió miedo de ser devorado al ver la mirada de Mayumi, que le recordaba a la de un rey del mar. Estaba harta. Día y noche siempre había algo que le arruinaba el sueño. Sin embargo, cuando salió de su habitación esta vez, se sorprendió al descubrir que lo que se acercaba no era ni una tormenta ni un barco pirata, sino un buque de la armada. Mayumi se dirigió a la reina Emporio Ivankov y le preguntó qué debía hacer, pues no podía salir o la marina descubriría su paradero. Sin embargo, contra todo pronóstico, la reina exclamó, Yeah. Al contrario, muéstrate.
El gobierno mundial se aterrorizará al pensar que estás con nosotros. Esto tenía sentido y, de todos modos, el gobierno ya la tenía en la mira. Que la odiaran un poco más o menos no cambiaría mucho, al contrario, puesto que no se imaginaban que el cuartel general del ejército revolucionario estuviera en Baltigo, no se les ocurriría ir allí. Tras haber sufrido los 2 peores días desde su segundo parto, Mayumi estaba realmente furiosa y deseaba desahogarse con algo. Marine llegó justo a tiempo. Mayumi salió a observar la llegada del barco y, con una sonrisa sádica que no encajaba con su bonito rostro, comenzó a sacar balas de cañón de su dimensión. Al tomar una en su mano, esta se cubrió repentinamente de una llama roja transparente. Era, por supuesto, Nen, pero la Okama no lo sabía y se preguntaba qué tipo de fruta del diablo sería. Punto de vista Emporio Ivankov era un día como cualquier otro, bueno, no realmente, ya que planeaba dejarme capturar pronto para formar un ejército en Impel Down y ayudar al ejército revolucionario, cuando mis preparativos se vieron interrumpidos por el hecho de que una mujer quería reunirse con los oficiales de más alto rango de esta isla. Acepté más por curiosidad que por otra cosa. Esta chica era tan linda, y pude ver miradas de envidia entre los Okama. No podía culparlos. Ser mujer era, al fin y al cabo, una cuestión de actitud. No importaba si transformaba sus cuerpos en mujeres, si no se sentían mujeres por dentro, y jamás se encontrarían bellas. Después de llevarla a mi habitación para hablar, no me esperaba de qué quería hablar, y lo que acepté impulsivamente fue una auténtica bomba. Yeah. Sin más dilación, dejé temporalmente de lado todos mis demás planes para llevarla a ver a mi amigo Dragon. Durante estos 2 días pude conocer mejor a esta chica, y debo decir que es una de las pocas personas con las que he sentido algo, tal vez amistad. Hay que decir que, después de muchos años viajando por el mundo, es una de las primeras personas que no he visto sentir asco al estar cerca de los Okama. Incluso llega a hacerse amiga de ellos. Incluso aquellos que al principio la envidiaban acabaron aceptándola y se convirtieron en amigos. Era una chica muy dulce, o al menos eso creía yo, toma esto, y otro más. Hasta que la vi reír como una loca y convertir un acorazado de la marina en un queso suizo con simples balas de cañón cubiertas de extrañas llamas. Pensé en ello, pero no pude ver qué tipo de fruta del diablo era. Las relacionadas con el fuego eran bien conocidas, como la fruta de fuego de Ace o la fruta del fénix de Marco, pero esta no se parecía en nada a ninguna de ellas. Punto de vista en tercera persona Niasa Soulage. El barco de la armada, si es que aún podía llamarse así, estaba tan miserable como podía estar. No se había contenido, pero tampoco había desatado una masacre gratuita. El barco de la reina Emporio Ivankov continuó su camino mientras un tal Okama hacía grandes gestos hacia el superviviente que gemía. Fue una petición de su reina Emporio Ivankov que algunos de ellos se mostraran a los marines para hacerles saber que Mayumi estaba con ellos. Esto ayudaría a despistarlos cuando se marchara. Después de todo, no podían saber si se había quedado con ellos o si había ido de nuevo hasta que se mostrara. Atención, pronto llegaremos a Baltigo, ¿o no? Yeah. ¿Realmente nos entendiste, Ivankov-sama? Mayumi suspiró y decidió echarse una buena siesta hasta que surgiera el próximo problema. Tal vez Mayumi había agotado toda la mala suerte del viaje o su última demostración la había asustado, pero pasó una noche muy cómoda y tranquila, mecida suavemente por el vaivén de las olas, una sensación que adoraba. Se despertó de buen humor y fue a la bodega a llenar su dimensión con las balas de cañón que había usado. No valían mucho y tenerlas a mano siempre era útil, así que la reina Emporio Ivankov no se quejó y le dijo que se sirviera como quisiera. Unas horas más tarde, la tripulación contempló la isla de Baltigo. Era una isla bastante bonita, no había mucho aparte de arena blanca, sin embargo, era hermosa. Mayumi suspiró con pesar al recordar que el primer cuartel general del ejército revolucionario sería destruido y la isla quedaría arruinada. La idea de que este magnífico paisaje pudiera ser destruido por culpa de un maldito luchador cualquiera era realmente desgarradora.
Sin embargo, Mayumi no podía hacer nada para cambiar eso. Además, tenía objetivos más ambiciosos, y que si una o dos islas tenían que desaparecer por ello. De repente, la reina Emporio Ivankov puso la expresión más seria que Mayumi había visto jamás, y comenzó a hablar solemnemente. Chicos, probablemente ya lo adivinaron, pero no puedo hablar de este tema, es demasiado serio esta vez. Es broma, vamos todos a ver Dragon Yeaga. Mayumi sintió ganas de abofetearse por haberla tomado en serio, aunque solo fuera por 5 segundos. Fin del capítulo 49.